A continuación, damos inicio al panel Negocios que transforman la sociedad. Actuará como moderadora la doctora Claudia Milena Vaca. Ella es vicepresidente de Competitividad y Valor Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nos acompañan en este panel Caroline Slade. Ella es gerente regional global de Becton Dickinson. Está también Mauricio Pareja, cofundador de la empresa Solven. Rodrigo Nazar, presidente de la empresa Iconoy y miembro del clúster de software y TI. Nos acompaña en este grupo de panelistas Guillermo Elías Criado. Él es gerente de manufacturas Elliot y miembro del clúster de prendas de vestir. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter en nuestra dirección @cámaracomerboc y pueden comentar sobre este evento a través del hashtag Foro Valor Compartido. Continuamos siendo tendencia en las redes sociales. Así es que, doctora Claudia Milena, la dejo y comenzamos con este panel. Muchísimas gracias. Como tenemos la oportunidad de aprovechar este espacio en donde nos encontramos todos una vez al año para dar unos resultados muy generales de nuestro programa liderado por la doctora Mónica de Greiff, quien cree firmemente en este tema de la colaboración, de la inteligencia colectiva, y a quien le doy un saludo que nos acompaña acá en la reunión. Los grandes resultados es cómo la Cámara está convirtiéndose en este foro de discusión y de diálogo que los empresarios de Bogotá necesitan, y cómo tenemos hoy sectores con impacto regional como es el tema lácteo, el clúster que se dinamizó este año, el sector también de la salud, clúster que también se dinamizó en este año 2015, como al final del 2014 se dinamizó el clúster de energía eléctrica, y estos vienen a acompañar también el de música, que es un clúster que acompaña todo el tema de Bogotá creativa, de la industria, de la cultura, la creatividad y los contenidos. Y de alguna manera estamos comprendiendo a una Bogotá que tiene una economía diversificada y que a través del liderazgo de ustedes los empresarios encontramos temas para trabajar. Y por eso me alegra saludar al doctor Guillermo Criado, que ha sido uno de los líderes de un sector importantísimo en Bogotá, que es el sector de la manufactura, de la confección, del textil, y cómo en esos foros se analizan temas de estrategia, pero también temas del entorno. Yo quisiera preguntarle al doctor Guillermo Criado cómo el clúster de confección y textil de Bogotá visualiza su futuro y cuáles son los principales retos del entorno que él considera que el trabajo del clúster puede atender. Gracias. Pues hay muchísimo por hacer, y la Cámara de Comercio, a través del clúster de la confección, ha hecho una labor importantísima. Hemos llegado a juntar, digamos, las necesidades del sector y nos hemos vinculado al SENA, quien está haciendo una labor importante también con el liderazgo de la Cámara de Comercio. Hemos hecho una lista de competencias necesarias que necesita el sector para lograr motivar y incentivar a que el negocio de la confección, a que las operarias y a la industria de la confección sea altamente competitivo. Les cuento que recientemente hicimos algo que nos dio muchísima alegría a los que estamos en eso, incluyendo la Cámara de Comercio. Logramos que la unidad de víctimas nos diera unas señoras que tienen 80 máquinas, y esas señoras pues no sabían qué hacer con esas 80 máquinas que se les dio el gobierno, y nos pusimos en la tarea de ayudarles a hacer la colección. La compañía nuestra, Pat Primo, Manufacturas Elliot, le puso unas diseñadoras y logramos que Cencosud les comprara toda la producción, y les dijimos: vamos a vender por bonito, vamos a vender porque el producto de ustedes sea competitivo. Y es así que logramos que la compañía chilena Cencosud les hiciera un pedido de 3.500 o 3.600 unidades semanales, y ahí estamos poniendo en práctica el valor compartido, y eso lo logramos a través de esta integración. Resulta que eso se volvió poderosísimo, porque la Cámara de Comercio, el SENA y la unidad de víctimas dijeron: mira, guau, esto funciona. Entonces ya nos dijeron: Guillermo, tenemos otro grupo de señoras,
Entonces estamos en cargo en este momento y tenemos 3 empresas nuevas y estamos poniendo en práctica estos pasos, digamos, de expansión del valor compartido y logrando que gente que estaba ahí, que no sabía qué hacer, están ahora felices. Y ya ahora se nos está volviendo una tarea gigantesca, doctor, y ahí vamos a tener que trabajar mucho juntos todos. Ese es un elemento fundamental. Bueno, felicitaciones, esto es una muy buena noticia, cómo la unión de distintas orillas termina encontrando un camino positivo. ¿Cuál es el tema de la mano de obra para este sector? ¿Cómo se vislumbra como un elemento de competitividad y de futuro para una industria que se necesita que siga siendo fuerte en Bogotá? Bueno, les cuento que la mano de obra es una gran oportunidad que tenemos, porque el negocio de la confección, con el nuevo panorama macroeconómico, con el dólar, las cadenas, las grandes cadenas como Falabella, El Éxito, el Only y todos los similares, que estaban importando mucho, ahora se volcaron a comprar producción nacional. Entonces tenemos un problema que se volvió una oportunidad para el clúster textil, y es que necesitamos mucha mano de obra. Con el SENA y el clúster textil de la Cámara de Comercio de Bogotá, hicimos un arqueo más o menos, y la Cámara Colombiana de la Confección, que es un actor importante en esto, detectamos que hay en este momento se necesitan en Colombia alrededor de 100.000 operarias, más o menos 100.000 operarias, para atender la demanda que se nos vino. De manera que aquí encontramos también otra gran oportunidad para una expansión en esto del valor compartido, porque está necesitando la industria de la confección, está necesitando el comercio y los grandes importadores de confección mano de obra local para atender la demanda que se nos vino, porque China se está encareciendo, porque las cadenas nacionales están comprando más regional, incluso los vecinos nuestros están comprando más local. Ahí tenemos una gran oportunidad y estamos trabajando con la Cámara Colombiana de la Confección, con la Cámara de Comercio y con el SENA juntos para hacer de este problema una gran oportunidad también. Sí, toca, Guillermo, un tema que es común y transversal, seguramente todos ustedes, desde el tema lácteo hasta el tema de calzado o el tema incluso de las industrias creativas, tienen ese mismo desafío, y es cómo conseguir el mejor talento, cómo cerrar las brechas entre la educación y la formación que se da en los institutos que tenemos de educación, y cómo también procurar algo que decía Kelly, y es la felicidad y atado a la productividad. Quisiera preguntarle al doctor Nazar del clúster de software y TI, quien ha sido también un líder muy activo en esta iniciativa de clústeres y en el clúster de software y TI especialmente. ¿Qué opina el clúster en cuanto a sus principales retos y cómo juega papel allí el tema del talento humano en Bogotá? Bueno, primero que todo, muy buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación. A mis compañeros panelistas, muy buenos días, y a los importantes empresarios también, muy buenos días. Básicamente, el ejercicio con el clúster de TI en Bogotá arrancó hace algo más de 3 años, donde nos invitaron a una conferencia que dictó el doctor Jorge Ramírez y nos propuso, digamos, esta iniciativa, y realmente varios de los que estábamos ahí vimos como anillo al dedo esta oportunidad para generar muchas cosas que estábamos necesitando. Lo primero, nuestro sector también es altamente dependiente del recurso humano. Vamos a generar más o menos 100.000 vacantes, digamos, de aquí al 2018 que no se están cubriendo. Aproximadamente esas 100.000 se van a generar 30.000 con lo que actualmente existe. Y con el doctor Jorge Ramírez y digamos que varios compañeros de compañías, definimos 4 líneas de trabajo para lograr tener una mejor competitividad y una mejor estrategia en nuestras compañías. Lo primero fue trabajar en que las compañías en Bogotá particularmente tuvieran unos mejores
modelos de negocio, dándoles capacitación, digamos, en temas de manejo de negocios, que tuviéramos como segunda instancia una mejora en tanto la calidad del talento humano como en la cantidad de lo que se está recibiendo, porque sí nos pasa muchísimo que aunque hay varios institutos que capacitan a las personas en temas de TI, la calidad con que se está produciendo esta educación y el tipo de educación que están recibiendo no coincide con lo que se está necesitando. Y por eso dentro de la constitución de clúster definimos trabajar con las universidades para, digamos, definir mejor cuál es el camino para lograr acercar estas intenciones. Y también trabajamos lógicamente con el gobierno, que el gobierno ha sido, digamos, un apoyo muy importante para el tema de talento humano también. ¿Cómo nos imaginamos esto al futuro? Yo pienso que esto es importante. Yo he oído, digamos, un símil que es la inteligencia del cardumen, que todos juntos, digamos, empresarios de TI, nademos en la misma dirección, no necesariamente, digamos, en la misma manada, pero sí en la misma dirección. Y yo me imagino que estos empresarios seamos empresarios muy buenos en lo que hacemos, empresarios especializados, empresarios bilingües, que sean capaces de salir, digamos, al exterior y ser competitivos contra otros países, digamos, tanto de la zona como de otras zonas. Y para esto, lógicamente, uno de los pilares fundamentales que hemos definido es el tema de talento humano. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Realmente el tema de talento humano se va viendo como un transversal en la ciudad y como le comentábamos a nuestra dirección y a nuestra presidente, se plantea ya cómo a través de estas iniciativas vamos encontrando grandes conclusiones sobre la necesidad de formar mejor universidades y personas para cualquiera que sean los sectores. Algo interesante de estas iniciativas es que no tienen una frontera en sí mismas, estamos en la Cámara uniendo unos sectores con otros. Empieza, por ejemplo, la vinculación del sector software, posiblemente con otros sectores. Doctor Nazar, me gustaría oír sus comentarios con respecto a el papel que podría jugar estas plataformas en dinamizar las actividades de software irradiadas a otros sectores de nuestra actividad económica. Bueno, en el caso de tecnologías de la información somos afortunados porque somos transversales a todos los negocios, es decir, que para cualquier negocio se va a necesitar tecnologías de información. Particularmente con otros clústeres como el clúster de turismo, hemos venido trabajando en identificar cómo nos podemos apoyar mutuamente, ellos generando negocios hacia nuestro sector y nosotros dándoles solución, digamos, a la problemática que ellos tienen, digamos, tanto de competitividad como de software que se requiere para lograr salir adelante. Igual nos pasa con el sector de la salud, nos pasa con el sector del calzado, es decir, con todos los sectores que uno se imagine, hemos venido trabajando en buscar cómo colaborarnos e integrar nuestra visión hacia un futuro. Gracias. Quisiera preguntarle también, Guillermo, en el tema de cómo nos decía Kelly que una manera de generar productividad es tomando en cuenta más a los empleados y buscando el bienestar de la fuerza, que es la fuerza laboral dentro de las empresas. ¿Cómo cree usted que un clúster podría crear esta semilla y esta cultura y qué se requiere en el liderazgo del sector de textil confección para hacer pasos significativos hacia una mejora de las condiciones laborales en Bogotá? Bueno, en Bogotá y en todo el país en general, pero especialmente en Bogotá por la Cámara de Comercio nuestra que está acá, hay una labor muy grande por hacer. Yo quiero resaltar unas muy buenas prácticas que hacen compañías, entre ellas la nuestra, Manufacturas Elliott. En Medellín también hay unas muy exitosas, donde forman la gente dentro de la misma fábrica. Entonces, si queremos ser exitosos y continuar creciendo en esto, yo creo que ya hay muchas empresas que están dando los pasos correctos para ir avanzando en el tema. Con el SENA, que logramos a través de la Cámara Colombiana de la Confección y la Cámara de Comercio, estamos logrando que el SENA vaya a las fábricas y dentro de las fábricas
hay muchos empresarios en el país y en Bogotá que han abierto espacios para que el SENA vaya a formar gente dentro de sus propios establecimientos. Esa es una práctica que los alemanes tienen mucho éxito porque forman a su gente. Entonces, ahí va la primera recomendación, es lograr que más empresarios de Bogotá tengan conciencia estratégica de formar a sus operarios dentro de las fábricas, porque son muy pocos los que lo están haciendo y en la medida en que haya inversión en eso, vamos a lograr ser más competitivos. Y lo otro es que el empresario, que el confeccionista, o sea, subirlo de categoría, porque estamos dependiendo de las operarias, que el mal llamado nombre operarias, o sea, categorizarlo mejor y hacer que ser operario sea mucho mejor negocio, porque pasó también que había deserción de ese recurso tan importante para la industria. Sí, Guillermo, así como lo comenta Guillermo, realmente el tema del trabajo, de la fuerza laboral como un ingrediente fundamental para toda esta competitividad de las empresas, pues se está tocando desde los distintos clústeres. Hay que comentar que el gobierno también se siente mucho más acompañado en las iniciativas, por ejemplo, en Bogotá, de descentralizar talleres para comprender, digamos, el reto que tiene para un trabajador a veces las grandes distancias y la movilidad en Bogotá. Todo esto que hemos hablado aquí es fascinante y podríamos quedarnos mucho más tiempo contando los resultados que estamos viendo en cada uno de los 13 clústeres y cómo, y agradezco teniendo aquí a Guillermo y a Rodrigo, a cada uno de los empresarios que está viniendo a aportar su tiempo, y para nosotros eso es una práctica clara de valor compartido. Están aportándonos su tiempo, vienen a las reuniones a reflexionar, a dar ideas, a comprometerse a acciones que son conjuntas, y la Cámara realmente aprecia mucho ese trabajo. Sin embargo, este trabajo no solamente se hace a nivel colectivo, cada una de las empresas puede también asumir este reto de cómo mejorar su entorno o su situación ambiental. Y de hecho hoy quisimos compartir con ustedes que no es una experiencia meramente de nuestra geografía de Bogotá, sino que en el mundo en general se habla del tema de valor compartido como una estrategia que genera negocios, y por eso tenemos hoy el agrado de tener con nosotros dos panelistas que representan precisamente esto: gestión al interior de una empresa, generando valor compartido. Le doy la palabra primero a Carolyn, de la empresa de Becton Dickinson. Bueno, muchas gracias. Primero les quería agradecer por la invitación. Becton Dickinson es una compañía que atiende al sector de salud pública. Tenemos una amplia experiencia con el tema de Shared Value y hoy les voy a contar, digamos, la experiencia íntima de Becton Dickinson y cómo fue y cómo hemos hecho para poder volver algo que inicialmente era una forma de trabajar que era natural y que se formó en una práctica disciplinada. Entonces, Becton Dickinson es una compañía que tiene 100 años de historia. Somos del tamaño como de $8 billones. Bueno, en realidad acabamos de tener una adquisición bastante grande, agregamos otros 4 billones, tenemos 25,000 empleados más otros 14,000 y estamos en todas partes del mundo. Tenemos una larga historia en Latinoamérica, vendiendo acá hace ya más de 50 años, tenemos fábricas en Brasil y en México. Y nosotros el tema de Shared Value en realidad empezó en los años 80 con una necesidad que encontramos social que no se reconocía como necesidad en el sector de salud. Y esa necesidad era el tema de que las enfermeras y los doctores, las personas que atendían en el área de salud, se estaban expuestas a contraer enfermedades por medio de punzones por algo cortante, por una jeringa o alguna cosa que se encontrara en el hospital que fuera cortante. Entonces, a raíz de la relación que teníamos con los líderes de opinión en las asociaciones de enfermeros y todo esto, nos dimos cuenta que esto era un problema bastante grande, y en ese momento pues no se atendía, no teníamos ningún producto que pudiera ayudar. Sí que para que entiendan un poco la compañía, vendemos todo lo que sean sistemas de colección de muestras de sangre. También atendemos en el área de tuberculosis, de VIH, de cáncer de cuello de útero, de diabetes y de infecciones interhospitalarias.
Entonces, en los años 80, lo que decidimos era que había que de alguna manera trabajar con el grupo de enfermeras, trabajar con los líderes de opinión para entender cómo se podía atender a este problema. Que en esa época ni siquiera se entendía el problema porque la mayoría de los hospitales no tenían una forma de medir cuántas veces habían este tipo de accidentes en los hospitales. Es más, ya todos sabemos que la profesión de la enfermería no siempre ha sido la más apreciada. Los enfermeros muchas veces no tenían tantos derechos o no se les pagaba bien y se consideraba que si tenían un punzón quizás incluso era culpa de ellos por no haberlo hecho bien. Entonces, una de las cosas que hicimos en esa época fue primero medir el problema y entender que si realmente había una necesidad que no estaba siendo atendida, y encontramos que sí era un problema bastante grave. Y estamos hablando que esta gente se podía contraer de VIH y de hepatitis o cualquier enfermedad así contagiosa. Entonces, creamos un sistema, primero, que permitiera que hubiera vigilancia a nivel hospitalaria, entonces que los hospitales pudieran tener una forma de medir cuántas veces tenían este tipo de accidentes y cuál era el resultado de eso, si la persona se enfermaba o no se enfermaba, qué costo podía haber socialmente para estas personas, que al fin y al cabo son las personas que están atendiendo a los enfermos, entonces en realidad no es justo que estas personas estén expuestas a este alto riesgo. Antes de que existiera ningún mercado, y esto para mí es muy importante, porque en vez de hablamos de shared value, de la forma, yo diría de la forma como la explica Michael Porter, en el sentido de que se difiere totalmente de lo que es filantropía y de lo que es responsabilidad social. Lo consideramos realmente un modelo de negocios que es distinto a esos otros dos. Y nosotros hacemos las tres cosas. Tenemos áreas de filantropía, tenemos áreas de responsabilidad social y tenemos el tema de share value. Entonces, en ese entonces, lo que se hizo después de que se pudo medir que realmente existía un problema era primero que dar al público y a los hospitales ese sistema que les permitía poder medir cuántas veces tenían este tipo de accidentes, y al mismo tiempo la compañía hizo una inversión de $1 billón en recapitalizar, la fábrica para poder tener un nuevo diseño de productos que es lo que llamamos safety, que permite que la jeringa, después de que se use en una aguja, se rompa o se esconda o se guarde, y distintos productos, hay un montón que minimizan la posibilidad de que una persona se pueda punzar, ya sea en el hospital o incluso después de que esas cosas entran en el sistema de desecho, que también no pueda ser una persona que está moviendo basura que de pronto se pinche con uno de estos dispositivos. Y eso fue un riesgo grande porque no existía en realidad un mercado. Este producto iba a ser más caro, más costoso. Pero después de que se pudo medir el problema, se trabajó con las organizaciones de enfermería y se hizo una labor para cambiar la política en los hospitales a nivel de policy. Entonces se pasaron reglas exigiendo que los hospitales todos se movieran a estos dispositivos que iban a ser más seguros para los pacientes y para los enfermeros y los profesionales médicos. Esta iniciativa nuestra terminó reduciendo los accidentes de este tipo por un 51%, y generó finalmente, cuando ya llegó a un crecimiento bueno, más de $2 billones anuales en revenues. Entonces, como pueden ver, se atendió muy justamente una necesidad social y al mismo tiempo fue el motor de crecimiento más grande en esa época de nuestra compañía. Que quisiera preguntar algo porque suena como a un producto y a un momento. ¿Cómo se mantiene una cultura de innovación o cuáles son los requisitos para que dentro de una organización se mantenga vivo esas alertas y esas antenas a estar buscando en los problemas del exterior oportunidades de negocio? Claro, muchas gracias por la pregunta porque viene justo a donde iba ahora, que es que en esa época no se hablaba de shared value, Michael Porter no había salido con su teoría y todo lo otro, y nosotros en realidad fuimos una de las compañías que fue estudiada por Michael Porter cuando estaba tratando de crear esta forma de trabajo. Nosotros hace un periodo como de 4 o 5 años reconocimos que en parte una de las cosas que dijo Kelly era del CEO de Unilever y dijo es una voz que ha hecho mucho cambio. Una de las cosas
cosas que reconocimos de nuestra experiencia es que había habido un individuo bastante carismático, que había sido el que había empujado, que había sido el que había visto la oportunidad, y nos dimos cuenta que como había sido una forma de crecer bastante importante, que esa práctica no podía ir atada a un individuo y que había que convertirlo en parte del DNA de la compañía. Y que teníamos entonces que tener una metodología para hacer eso y se tenían que crear sistemas para poder realmente incorporarlo como metodología de trabajo. Entonces, en ese entonces la primera cosa fue que nos contactamos con Michael Porter, que además ya lo conocíamos porque nos había estudiado, para pedirle que nos ayudara a desarrollar un currículo interno para utilizar con todos nuestros líderes en la compañía. El primer curso creo que se hizo hace como 4 años ya, lo vino y lo dictó Michael Porter, pero fue hecho muy específicamente para nuestra compañía, con ejemplos internos nuestros de ese ejemplo que dije yo, pero hay como 3 o 4 otros similares que no voy a, por cuestiones de tiempo no los voy a demostrar ahora. Y se entrenaron primero, digamos, los presidentes de la compañía, las personas que llevaban toda una región, Latinoamérica, los líderes de negocio. A continuación, como se había desarrollado el material para ese entrenamiento de los, digamos, los gerentes más altos de la compañía, luego de eso, ese mismo material ahora siendo enseñado por personas como yo, que soy responsable por Shared Value en Latinoamérica, se hizo reuniones regionales, donde ya se extendía a un nivel más bajo, digamos, de High Middle Management, y a ese grupo se tuvo, este entrenamiento, estamos hablando de una semana entera, donde la gente viene de todas partes de la región, y se hace un entrenamiento formal, con talleres y con ejemplos, tanto internos como externos. Después de eso, que ya era mucho, porque estamos hablando en Latinoamérica, eso significó 135 personas que se entrenaron. Después de eso, a nivel país, en realidad Lourdes López, la gerente general de Colombia de Becton Dickinson, fue la primera que hizo esto en nuestra región, pero ella hizo el mismo tipo de entrenamiento, ya un poco más acortado, para su grupo de liderazgo dentro de la región de Colombia, Venezuela y Ecuador. Y a raíz de eso se forman entonces personas que no solo entienden qué significa Shared Value, sino que además están pensando qué áreas hay donde yo no estoy pudiendo entrar con un modelo normal y tradicional de negocio, donde podría yo aplicar estas prácticas y poder crear un mercado que no existe hoy y al mismo tiempo solucionar esta necesidad social. Entonces, en este momento nos encontramos con que esto, como exponencialmente dentro de la compañía, se ha estado llevando a todos los niveles, y lo que estamos haciendo justamente es trayendo los proyectos que las distintas personas están trayéndonos como ejemplos y seleccionando, porque hay que tener también foco, no se puede hacer 10 proyectos a la vez, los que pensamos que sean más provechosos en el sentido del impacto social que tienen y en la oportunidad comercial que tiene para nosotros. O sea que siempre hay esa medición entre impacto para la comunidad o para el entorno y el impacto hacia la empresa. Sí, y si me permiten una cosita más, esto no es fácil. Esta práctica no es fácil. Hay mucha confusión entre filantropía, social responsibility, el mismo negocio tradicional. O sea, una cosa es un negocio tradicional y no necesariamente Shared Value, no le tenemos que decir lo vamos a convertir y lo vamos a forzar a hacer Shared Value. Y hay que tener paciencia, y también hay que tener inversión, y hay que creer en esta práctica. Y hay que tener antenas abiertas a qué está pasando en el entorno. Me acuerda del clúster de calzado, por ejemplo, que el clúster de salud de Bogotá ha identificado cómo la necesidad de zapato confortable para enfermeras puede ser una oportunidad de negocio para los demás. Simplemente estas plataformas de comunicación ayudan a entender, y lo que nos ha dicho hoy Caroline es muy importante. Hay que tener un liderazgo desde adentro, hay que tener un impacto claro y medible de la parte económica, de la parte social, pero más allá de eso, el cómo se genera, cómo se innova, es parte constante de las empresas. Yo quisiera darte a ti la oportunidad de que nos comentaras cómo realmente, Mauricio, en esta empresa mexicana han logrado innovar en temas que tienen que ver meramente con el medio ambiente. Claro que sí, muchísimas gracias, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La intención de que yo esté aquí con hoy ustedes es comentarles cómo la práctica o cómo el concepto y el modelo de lo que es valor compartido puede transmitirse en una empresa rentable y sustentable al mismo tiempo. Solven es una empresa mexicana que nace en el 2007. Siendo honestos, en ese entonces no se nos pasaba ni por la cabeza el tema de concepto de valor compartido. Siendo un poquito más honesto,
Ni siquiera se nos pasaba por la cabeza el concepto de lo que era ser una empresa y lo que implicaba. Lo único que teníamos en mente es, casi siempre los emprendedores vemos las cosas al revés y entendemos los modos de diferente forma. Nosotros empezamos estudiando que en México tenemos una de las capitales más contaminadas a nivel mundial, tenemos una población en un crecimiento bastante elevado. Cuando hablamos de población en crecimiento, hablamos de residuos en crecimiento, y teníamos una forma de llegar a energía prácticamente el 95% a raíz del petróleo. Con eso en la cabeza, lo que empezamos a ver era la oportunidad de generar energía a través de diferentes cosas. Ahora bien, como dice el Chapulín Colorado, que en paz descanse, pues sin querer queriendo, llegamos a tener las raíces de lo que habla el valor compartido. El valor compartido nos habla de una necesidad social, una necesidad ambiental, y haz la tuya, y fomenta eso como un negocio. Nosotros veíamos que cada vez los residuos en México se iban incrementando y el acceso a la energía no era necesariamente fácil. Iniciamos con el desarrollo de tecnología que pueda procesar materias primas oleaginosas en biodiesel, algo que prácticamente existía antes de que todos los socios de Solvay nacieran, pero nosotros cambiamos y vimos el concepto al revés. Vimos la capacidad de generar eso no como el modelo tradicional, no como el modelo de que ser verde cuesta, sino como el modelo de ser verde es negocio, sin intentar tener una política pública que obligue a que se consuma ese tipo de productos, porque cuando las cosas son obligadas no duran mucho tiempo. Entonces empezamos a innovar en base a cómo podemos hacer que nuestros productos sean ecológicos, pero al mismo tiempo sea más barato que lo que está, con beneficios no nada más ambientales, porque nos topamos con la barrera de que la realidad es que no todas las empresas están dispuestas a sacrificar un porcentaje de sus utilidades por ser más verdes. Entonces, la forma de competir en un mercado global como el que tenemos es siendo disruptivos y entregarles no solamente un beneficio a nivel ambiental, sino un beneficio a nivel económico. Y en eso nace Solvay, en eso se basa, en eso empieza a comercializar, y nos topamos con varios obstáculos y barreras en el camino. Nos queremos enfocar en el tema de energía, hablando de biodiesel, y estamos en un país donde no es soyero, no es palmero, no hay las materias primas tradicionales. Entonces empezamos a investigar por región y por zona qué materias primas estaban disponibles y cuáles eran las formas de llegar a ella. Vimos muchas campañas a nivel mundial en el tema del aceite de las casas, algo que logísticamente y económicamente es prácticamente imposible de lograrlo, ¿no? La basura es un problema, recolectarla de las casas. Entonces fuimos a la fuente y vimos que a algún lugar tiene que llegar todo ese volumen. Ese va a la alcantarilla y la alcantarilla va a una planta de tratamiento de agua. Entonces fuimos a la planta de tratamiento de agua, vimos que tenían problemas con las cantidades de grasas acumuladas y empezamos a estudiar cómo poder obtenerlas, procesar y tener una materia prima que nos paguen por sacarlas, ese problema dentro de las plantas tratadoras. Esto nos llevó a hacer una gama de productos, tanto a nivel industrial como a nivel consumidor final, a nivel productos de consumo, para poder diversificar nuestro universo de productos en base a la sectorización de materias primas, a la producción descentralizada. El modelo de biodiesel a nivel mundial, ustedes lo conocen en Colombia, son plantas industriales muy grandes que concentran las materias primas y muchas veces hay un costo logístico que necesita de subsidio para hacer un negocio. Nosotros hicimos que la industria vaya hacia donde están las materias primas y localmente buscarles un uso para que el costo logístico no sea un problema. Esto nos llevó a cambiar el modelo de negocio del desarrollo de tecnología y centrarnos en ser una empresa con el modelo de central bioenergética. Haciendo una analogía con el petróleo, del petróleo se obtiene el crudo del subsuelo, pasa un proceso de transformación y se obtiene una gama muy diferente de productos, no nada más gasolina y diésel.
se obtienen plásticos, se obtienen resinas, se obtienen solventes. Eso estamos haciendo nosotros con diversas materias primas. Se habló un momento en Coca-Cola y el tema del agua. Uno de los proyectos que tenemos es toda la Coca-Cola que les llega a ellos como un rechazo o porque tuvieron algún problema, es un proceso muy difícil de tratar en las plantas que ellos tienen por las concentraciones de azúcar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Un proceso que permita aprovechar ese azúcar para la producción de etanol y después obtengamos agua que no es potable, pero ya es agua que se puede regar y que ya no contamina la gestión, ¿no? Entonces, esa unión de la innovación de productos con la gestión de un problema a nivel social, la basura va a seguir creciendo, entonces es una fuente de materia prima que vamos a tener constantemente, mientras la población se incremente cada vez va a ser mayor. Entonces es una buena oportunidad de transformar eso en productos. Nosotros, más que reciclar, estamos haciendo energía, productos que puedan generar energía y prácticamente tratar de empañar todo esto que nos promueve el valor compartido. Muchísimas gracias. Sí, así estamos viendo en este panel cómo realmente, independiente del nombre, lo importante es la vocación de la empresa por hacer negocios y ser gentil con su medio ambiente y ser gentil con su comunidad. La aspiración y el propósito superior de la Cámara de Comercio de Bogotá es tener más y mejores empresas, y en esa línea estamos empeñados en tener casos, y será hoy parte del premio que vamos a dar más tarde, reconocer esa bondad que tiene para una ciudad los empresarios, los que generan realmente valor, los que aportan con su tiempo a una solución colectiva o los que aportan con su innovación o con su conocimiento de problemas a soluciones que todos necesitamos. Yo creo que este panel está, no sé si hay algún otro comentario que ustedes quieran hacer final, Guillermo, Rodrigo, antes de terminar el panel para pasar a lo de la premiación. ¿Sí? ¿Alguna conclusión final? Solo quería decir que también una cosa muy importante es que la práctica de Share Value les da un vocabulario que permite hablar de forma distinta con los clientes potenciales. Eso que hablamos al principio, que la industria muchas veces se ve como el bad guy, el malo del paseo, el que no colabora, el que se lleva toda la riqueza. Share Value te da un vocabulario que te permite, en nuestro caso muchas veces con gobierno, con Secretaría de Salud, con Ministerio de Salud, para poder decir: hemos reconocido que existe un problema. ¿Están de acuerdo? Sí, dicen ellos, vemos que tenemos ese problema. Nosotros les vamos a ayudar a solucionarlo. Lo primero que te dicen es: ay, pero ¿ustedes qué quieren? Y bueno, queremos crecimiento económico. Claro está, ¿verdad? Pero no quiere decir que al no ayudar a solucionar el problema no podamos tener ese crecimiento y que no haya ningún tema de transparencia, ni que haya ningún tema de algo que no se debe estar haciendo, y que cualquier otra compañía tiene la posibilidad de trabajar de esta manera. Entonces, ayuda con el vocabulario para poder tener ese tipo de diálogo con sus clientes potenciales. Es un aporte tener un… Sí, Rodrigo. Más que una conclusión, quisiera hacer un comercial, básicamente por lo siguiente, porque, digamos, en uno de estos programas que desarrollamos con el clúster que se llama Da la Talla, visitamos colegios del sector público y también del sector privado, y nos hemos dado cuenta con cierta sorpresa, que cuando decimos que quién va a estudiar algo relacionado con tecnologías de la información, una o dos personas levantan la mano si alguna lo llega a hacer. Y también les hemos preguntado un poco por qué no lo harían, y básicamente la respuesta en general es desconocimiento. A veces las personas piensan que es algo muy complicado, que es algo, digamos, que no se puede lograr, y la verdad, si uno mira el sector, actualmente realmente empleo para personas que estén en tecnologías de la información hay todo lo que quiera, es decir, todo lo que sale de las universidades se está empleando. Entonces es un poco también a que nos ayuden con eso, o sea, que si tienen personas que eventualmente, por ejemplo, son profesionales y manejan un taxi, que es una cosa que están desperdiciándose, que los podamos reconstruir y colocar, digamos, en términos de tecnología de la información, y puedan ser más productivos para esta sociedad. Igual con las personas jóvenes que están saliendo de los colegios. Yo diría que
que con eso cerraría la intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el comercial y aprovecho la oportunidad de los comerciales para decir que en esto, pues la Cámara con su filial uniempresarial siempre será un aliado más en este reto de formar de manera especializada talento humano. Guillermo, ¿quieres hacer un comentario final? Que esto del valor compartido, o sea, tenemos que dentro de las empresas detectar cuáles son las personas que están altamente motivadas para esto. Y también mirar a nuestro alrededor quienes se quieren vincular a hacer valor compartido. Nosotros empezamos con el clúster de la Cámara de Comercio de Bogotá, luego nos vinculamos al SENA, la Cámara Colombiana de la Confección, luego con la unidad de víctimas, y ahí en la unidad de víctimas resultó, el Ministerio de Trabajo nos dijo, mira, nosotros estamos formando 200 personas en Ibagué, y ahí mismo le dijimos, nosotros le conseguimos trabajo a esas personas y las ponemos a trabajar. Después dijeron, mira, es que en Armenia tenemos 300 señoras más, ¿qué hacemos con ellas? Ya mismo les ponemos oficio. En fin, hay que mirar también alrededor nuestro, a nuestros lados quiénes están y cuáles son las personas que nos pueden ayudar a ir cogiendo fuerzas. No hay alguien que no quiera ayudar. O sea, todos tenemos en nuestra vida laboral que devolverle a la vida lo que nos ha dado también, y en los sectores en los que estamos, una buena manera de hacerlo es hacer valor compartido. Y una pregunta dramática final, acogiendo las palabras del doctor Jorge, una pregunta dramática es que nosotros dentro de las empresas busquemos qué problemas podemos convertir en oportunidades. Y ahí empieza un plan de trabajo fuerte para todo esto. Así es, muy bien, gracias. ¿Quieres hacer un Claro que cierre sí. de tu...? Yo creo que es muy importante, si bien estamos en una era global en donde estamos teniendo muchos problemas con el tema del planeta, creo que es importante también mencionar, como acaba de finalizar el colega, que realmente existe una era de oportunidades. Y esa era de oportunidades creo que es cuando tenemos la posibilidad de encontrar situaciones que no están teniendo solución y brindarles una. Eso hace que haya muchos caminos para poder llegar a trabajar en pro de esta nueva era, en donde el consumidor está cambiando, donde el consumidor, al ver ya productos orgánicos, al ver productos que tienen un impacto en el medio ambiente, ya también están cambiando su forma de ver cómo consumen, ¿no? Si a esto le agregamos una competitividad a través de buscar cuáles son las mejores opciones para brindar ese producto al mercado, tenemos una oportunidad muy interesante para muchas cosas que todavía ni siquiera están en proceso de idearse, que permitan promover todo la gestión de valor compartido para generar un negocio rentable y que perdure en el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias. En este foro hemos tenido la oportunidad de oír casos individuales de empresas en distintas latitudes, en distintos países, de oír de voz de nuestros líderes empresariales, como son ustedes todos, la utilidad que tiene tener estas plataformas para plantear trabajos conjuntos, entender el entorno y encontrar nuevas oportunidades de negocios. La Cámara sigue convencida de que es el aliado de todos ustedes, el aliado de los sueños empresariales para que sean sostenibles, para que generen valor compartido y tengamos más y mejores empresas, como dice nuestro propósito. Muchas gracias. Vamos a tener la oportunidad de tener un reconocimiento a muchas de estas empresas. Hoy es un día de felicitar a los nominados, que son 5 de casi 50 que se postularon, que sabiendo o no del concepto, iniciaron una tarea por desarrollar negocios que impactan bien a nuestra ciudad, y de eso se trata lo que va a seguir en la parte de este foro, y es del premio de valor compartido que otorga la Cámara de Comercio en la modalidad de cualquier empresa, en este año muy especial de empresas que son pequeñas, porque esto no es un privilegio de cierto tamaño de empresas, todas las empresas pueden generar un impacto positivo en su entorno. Muchísimas gracias a los panelistas y al auditorio, y vamos a seguir entonces en el programa. María Lucía. Claudia Milena, muchísimas gracias como moderadora, un aplauso, las experiencias